A ver, doctora, adelante. Yo creo que algo muy importante es que cada uno de nosotros aprendamos a identificar factores de riesgo para ser diabético. Y no solamente nosotros, sino todas las personas que están en nuestro entorno, nuestra familia. Y bueno, buscar esos síntomas. Y como comenta el doctor Mario, afortunadamente las instituciones cuentan en este momento, la mayoría de ellas, con módulos de detección oportuna de esta enfermedad. Y bueno, hay que acudir ¿Tiene a... un costo? No, prácticamente es gratuito, es universal, es accesible. Aunque no sean derechohabientes. Aunque no sean derechohabientes. Aunque no sean derechohabientes a cualquier institución. Okay. Bien, vamos dedicándole este bloque a ellos dos para que nos digan qué debemos de comer, qué no debemos de comer. Muy bien. Ya cuando estás enfermo y cuando no estás enfermo. Y luego que nos diga qué ejercicios debemos de hacer y cuáles no. También, por ejemplo, Modesto, la rodilla no puede hacer ejercicio. ¿Qué le recomendaría a usted, por ejemplo? El que ya es diabético y no puede subirse a la caminadora. También. Muy bien. No, Modesto, no hagas lagartijas, te pueden tirar de pedradas. A ver, ¿empezamos con quién? A ver, adelante. Muy ¿Qué bien. sí debemos de comer antes de saber que estamos enfermos? O sea, una persona, para ser sano... Bueno, para mantenerte sano, bien nutrido y en un peso adecuado, es importante consumir muchos vegetales, consumir fruta, que estos son fuente de antioxidantes, de fibra, de vitaminas, de minerales y que es lo que generalmente nos falla. A ver, ¿por qué me dice que el jugo tiene azúcar y que golpea? Y Bueno, la fruta, pues es lo mismo, pues es la fuente. No, ¿No es lo muy... mismo beberlas que comerlas? No, es muy importante conocer la diferencia. A la hora que tú comes, por ejemplo, una naranja y tú te comes los gajos, estás comiendo fibra. Entonces la absorción de los azúcares no es igual a que si tú exprimes la naranja, tiras la fibra y te tomas el jugo, entonces la absorción es mucho más rápida. Entonces, la fruta se recomienda mayormente comida así, en trocitos, masticada en pieza. ¿Y en la mañana? Puede ser incluso entre comidas, acompañada de nueces, de algunas almendras, de cacahuates, de algunas semillas. Pero en la noche nunca es recomendable la fruta. No hay una restricción como tal, algo que esté como universalmente aceptado de que está prohibida. A veces ya son recomendaciones personales de cada nutriólogo. Okay. Pero en realidad lo importante aquí que quiero señalar es que, para ejemplificarlo rápido, si nosotros pusiéramos un plato que representara el 100% de nuestro alimento del momento, entonces la mitad del plato debería de corresponder al consumo de vegetales, o sea, verduras al vapor, sopa de verduras, ensalada, deberíamos asegurar. Betabel es una verdura que tiene alto contenido también de glucosa, pero sobre todo lo que se recomienda no es que esté prohibido algo, se recomienda que puedas combinar diferentes verduras para poder lograr un equilibrio. Entonces, si tú haces una ensalada donde procuras que tenga varios colores, por ejemplo, si haces una ensalada de nopales y le pones jitomate y le pones cebolla y le pones algún tipo de chile que tú toleres o que te guste, podemos hacer mezclas de verduras y eso es lo más adecuado. Entonces, la mitad del plato, volviendo a ese ejemplo, la mitad del plato debería corresponder a vegetales, deberíamos asegurarlos todos los días. La cuarta parte del plato debería de ser de algún alimento de producto animal, por ejemplo, pollo, pescado, carne, queso, solamente la cuarta parte del plato. O sea, con respecto a eso, debe ser el doble de las verduras, ¿sí me explico? Entonces, también otro grupo que es de cuidado y que de pronto las personas tienen mucha tendencia de consumir en exceso serían los cereales, y sobre todo los cereales que son de absorción rápida, por ejemplo, el arroz blanco, las pastas, las papas, todo ese tipo de cosas. Entonces, eso no es correcto. Sí lo puedes consumir, pero con moderación. ¿Otra cuarta parte? Una cuarta parte, exactamente. Plato. Tenemos una cuarta parte de productos de origen animal, una cuarta parte de cereales, de preferencia integrales, y la mitad de verdura. Si seguimos nosotros esa recomendación, seguramente nuestro peso va a estar adecuado. Grasa, solo un toque. Ese es el mejor, el consejo más universal y general del mundo. Lo que pasa una cuarta parte de carne, una cuarta parte de pastas o de sopas, arroces. De preferencia integrales y sobre todo muchos vegetales. Y la mitad de verduras y frutas.
frutas a mordidas, con cáscara, tratando de consumir fibra. Entonces, una cosa que quiero mencionar es que de pronto hay mucha confusión con respecto a los alimentos porque hay muchas tendencias, hay muchas corrientes, muchas opiniones, pero ya se han estado haciendo muchos estudios donde se compara el consumo de la grasa y el consumo de los carbohidratos para ver qué es lo que más afecta a una persona con diabetes o a una persona con sobrepeso. ¿Y qué afecta más? En realidad afecta mucho más el consumo de los cereales que son refinados y que nos elevan el azúcar en la sangre. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el arroz, la pasta, el exceso de tortillas, por más que sean un producto de maíz, de todas maneras, si nosotros nos excedemos, ¿Lo nuestro recomendable cuerpo son lo 2 absorbe. tortillas? Dependiendo la actividad física, pero digamos que para poder generalizarlo un poquito, podría ser un par de tortillas, podría ser a lo mejor un poco de arroz integral, podría ser, si vas a comer pasta, tratar de mezclarla con vegetales, o sea, tratar de agregar bastante verdura a nuestro plato, eso nos ayudaría mucho. Pues creo que es muy orientado a lo que está usted diciendo. El ejercicio, ¿qué debemos de hacer cuando no estamos enfermos y cuando ya sabemos que estamos enfermos? Prácticamente la indicación es similar. Quiero ser siguiendo la lógica que nos pides, de ser muy enfáticos. Primero, toda persona sana o con diabetes puede hacer estas dos cosas. Puede no sentarse, no estar sentado, evitar estar sentado, como la recomendación que todavía no se ponen de acuerdo, si son cada 50 minutos, 35 minutos levantarse. Esto porque se ha demostrado que personas, aun cuando hacen ejercicio, que permanecen más de 2 horas sentados, aun cuando estén haciendo el ejercicio, su riesgo de tener enfermedad de diabetes cardiometabólica se incrementa. Entonces, esto, independientemente de los 200, 100, lo que tengan de glucosa, podemos no estar sentados. La otra es caminar, excepto que tenga algún problema en sus pies. Pero todos podemos caminar. Estas dos cosas... ¿Caminar en la calle o caminar en la caminadora o caminar como sea? Como sea. Hacer algo de movimiento leve. Estar constantemente en movimiento facilita lo que ya se ha mencionado, el uso de glucosa, la sensibilidad a la insulina, etc. Entonces, estas dos cosas, todo lo podemos hacer. Esto lo menciono porque en algún momento que estuvimos involucrados con el Instituto Nacional de Salud Pública, que estuvimos en un diplomado trabajando con médicos, había una resistencia a esto. Hablando de médicos, no, ya tiene diabetes, no puede hacer esto. No debe de hacer esto. Bueno, claro, estamos hablando de riesgos y es difícil enfatizar algo, pero yo prefiero ponerme en el área, en el lado de que debemos de enfatizar que la persona se puede mover, que su mamá de 60, 70 años que tiene diabetes, aquí el señor pudiera estar ahorita parado en vez de estar sentado, con todo respeto, ya lo agarramos aquí de conejillo, ¿no? Pues sí. Todos deberíamos de estar, o todos deberíamos de estar parados. Entonces, hablamos de dos cosas muy importantes ahí. Tercero, la indicación de los 150 minutos de la Organización Mundial de la Salud es la misma para diabetes, con diabéticos que no con diabetes. Se ha demostrado que se previene enormemente cuando uno realiza estos 150 minutos y ya que los tiene... ¿150 minutos de qué? Semanales. Actividad física. Semanal. Semanal. Moderada. Que entre 30 minutos, 5 días minutos a la semana. Si hace más, mayor beneficio. Entonces aquí no hay una diferencia en cuanto a esto. Y esto de actividad física moderada es que salgamos a trotar, que no, si vamos acompañados, que es una de las pretensiones que se tiene, que se haga esto más social, es de que ya no pudiera yo sostener una conversación con la persona. Entonces, ¿la puedo sostener? No la puedo sostener. Entonces, pero aquí ya entramos en una contradicción. Lo que ya se mencionaba al principio, más del 50% de los nuevos casos que se diagnostican de diabetes ya traen algún problema que ya se mencionó. Algún problema a nivel coronario, algún problema a nivel neurológico, algún problema a nivel de ojo. Entonces, si ya vamos a hacer esto, sí es recomendable, ya hablan, eso cuesta, pero ¿cuánto cuesta más? No irme a checar. ¿Cuánto cuesta más no hacerme un electrocardiograma, una prueba de esfuerzo, en la que yo ya tenga la seguridad hasta dónde puedo hacer esta actividad física? Y esto sobre todo tiene algo que ver muy enfáticamente con una siguiente recomendación.
Entonces, esto de los 150 estamos hablando entonces de leve, el caminar, no estar sentado, los 150 minutos de actividad moderada a la semana, 30 minutos. Puede ser cortado, parcial, pero al menos que sea más de 10 minutos, o sea, caminar 10 minutos en forma intensa, moderada, perdón, descansar al mediodía antes de comer otra vez. Aquí me permito decir una cuestión de los beneficios del ejercicio, del caminar, es el beneficio que tiene después de comer, salir a caminar estos 30 minutos, porque se favorece mucho más la absorción y la utilización de glucosa, todo este metabolismo. Pero nomás, dos cositas más. Lo otro es el fortalecimiento muscular. Más músculo tengo, más puedo usar insulina, más glucosa voy a utilizar. Entonces, esto del fortalecimiento muscular es algo, ¿cómo voy a hacer pesas? No es ponerme de físico-constructivista, es hacerlo 2 veces a la semana, 8 o 10 ejercicios con 8 repeticiones, 8 a 10 repeticiones. O sea, de pesas. De pesas, de fortalecimiento, lagartijas, podemos decirlo ahí, ¿no? Y lo otro que es algo que para muchos pudiera ser controversial, que por eso necesito estos exámenes para hacer un ejercicio intenso. ¿Cómo intenso? Que la frecuencia cardíaca me suba 80%. Si yo no tengo problema de retinopatía, si no tengo problema cardíaco, la persona debería de hacer ejercicio 1 minuto, medio minuto. Hoy la última moda dicen hacer 20, 30 segundos de actividad intensa, descansar 1 minuto y no más de 10 a 15 minutos. Entonces, esto logra un gran beneficio. Se ha demostrado que la mejor manera... Correr 1,5 minutos y luego descansar. Medio minuto, a gran intensidad, lo que usted alcance a hacer y descansar 1,5 minutos. Puede hacerlo 1 minuto, puede hacer 30 segundos. Pero aquí la palabra es hacer de ejercicio intenso. Sí, vuelvo a enfatizar, siempre y cuando no tenga un problema en el pie, no tenga un problema cardíaco, no tenga un problema de retinopatía, o sea, del ojo. Y eso, pues necesitamos este programa integral que también ya se ha mencionado. Del que habló el doctor. Así es. Esto se ha demostrado que la fuerza, este tipo de entrenamiento, ejercicio, es la mejor manera de prevenir y controlar la diabetes. Es la mejor manera de prevenir y controlar. Sí, doctor. Por lo que se ha comentado, y lo decía el doctor Héctor Raúl, yo creo que es muy importante que cada enfermo diabético cuando acuda se le haga una muy buena historia clínica, es decir, una evaluación completa, porque la diabetes es una enfermedad muy compleja. Y desde luego el enfermo diabético debe entender que el problema no se soluciona con una consulta. El enfermo va, se le consulta y se va. Y en ocasiones regresa después de 1 año naturalmente totalmente descontrolado. Tenemos que entender y aceptar que la diabetes es una enfermedad muy dinámica, muy cambiante. Por eso hay que estar haciendo un control periódico. Se hablaba de un examen que es la hemoglobina glucosilada. Este examen que se hace en sangre nos reporta el promedio en los niveles de azúcar en sangre durante los últimos 3 meses. Por eso es, cuando un enfermo diabético se va a controlar, que acuda a la consulta cuantas veces lo cite el médico. Y una vez logrado el control, no es que yo ya estoy controlado, se siente curado y ya me voy, sino que mínimo el enfermo diabético debe estar acudiendo periódicamente, a más tardar cada 3 meses, y es cuando hay que aprovechar esa evaluación a través de la hemoglobina glucosilada, porque es muy diferente. A ver cómo traiga sangre todo. Es muy diferente cómo traiga el azúcar en sangre en el momento que le toman la muestra, a cómo han dado en promedio sus niveles de azúcar en los últimos 3 meses, que esto nos refleje el control. Aprovecho para señalar que uno de los factores que fomentan mucho el descontrol es el estrés. Todo estado de estrés, y actualmente yo pregunto quiénes no estamos estresados, todo estado de estrés automáticamente empeora diabetes. Por eso muchos enfermos diabéticos nos dicen, yo me hice diabético a consecuencia de un susto, de un coraje. ¿Esto es posible? El enfermo ya era diabético, pero traía una diabetes enmascarada. Tal vez traía 130, 140 y no lo provocaba ninguna sintomatología. Viene el estado de estrés, aumenta 180, 200 y el paciente ya tiene sintomatología. ¿Por qué el estrés empeora la diabetes? Porque durante el estrés automáticamente se secretan las llamadas hormonas del estrés, adrenalina y noradrenalina y el cortisol. Y estas hormonas, por diferentes mecanismos, automáticamente elevan los niveles de azúcar en sangre. Entonces, mucho ojo. Todo enfermo diabético, cuando atraviesa por un estado de estrés más o menos importante, debe acudir con su médico porque posiblemente haya necesidad de reajustar su tratamiento. Todos los casados tenemos estrés.
Sí, yo creo Por que eso sí. es importante A ver, dígame, tomarlo a en sus cuenta. órdenes. Yo creo que algo que es muy importante a tomar en consideración es la sencillez de las pruebas con las cuales establecemos el diagnóstico de diabetes o sus complicaciones, porque prácticamente es una muestra de sangre para medir glucosa, hemoglobina glucosilada, un examen general de orina, determinar las proteínas en la orina para poder identificar si hay complicaciones con el riñón, un examen oftalmológico, un examen del fondo de ojo y una exploración de los pies para detectar neuropatía. ¿Todo eso cuánto costaría hacerse? Yo creo que el valor no tengo el costo exacto, pero realmente es de poco valor Pero económico. eso en el sector salud se pueden hacer todos esos exámenes de manera gratuita. Claro. Y debieran examen de la hacerse vista, en forma sistemática. examen de los pies, como dijo, Exploración. Una exploración. los pies. ¿Y qué más? El fondo de Sangre ojo, examen de sangre, examen de sangre, examen de orina. examen de orina. ¿Qué tiene que ver el examen de orina, perdón? El examen de orina junto con Si no están afectados ya el asunto Sí, renal. claro, para evaluar la función del riñón, junto con la determinación de un examen que se llama creatinina sérica, que es muy sencilla también y que nos va a permitir estimar la función del riñón. Dígame. Enfatizar que como una cuestión muy importante preventiva del pie diabético, problema del pie, es que ciertamente es un factor de riesgo el hacer el ejercicio, si no se tiene cuidado. O sea, la persona que hace ejercicio, que es diabético, tiene que tener suma atención al tipo de calzado que utiliza, no lesionarse, que el calcetín sea de algodón y lavarse, tener mucho mayor aseo que tendría normalmente una persona. Esto correcto. porque de aquí vienen todo este problema, cuestión de amputaciones. Y una cosa más, quiero enfatizar en lo de genética. La gente se siente ya designada por Dios a sufrir la diabetes. Hace 9 años preparé una plática que me pidieron, yo no soy genetista, relación de genética con diabetes, ejercicio. Me impresionó, sí, ya hay algunos genes, pero dentro del mismo artículo, en un artículo encontré algo que me ha impactado mucho, de decir, y yo lo traduzco, duramos 40 años buscando este famoso estudio de genoma, genoma humano, o sea, cada gen que hace, y que esto nos iba a facilitar el poder modificar en su momento el gen para no tener esto o aquello. Pero hoy nos damos cuenta que este gen es la acción del gen, no el gen, la acción del gen es modificable por el medio ambiente. Y viene una nueva ciencia denominada epigenética y otras más que se han derivado de ahí, donde me está hablando de lo que yo coma, lo que haga de ejercicio, el estrés, va a afectar o no la cuestión de la expresión genética de la persona. Entonces esto lo digo porque uno se encuentra, ya tengo diabetes, mis papás tienen diabetes, a mí también me va a dar. Tenemos dos posiciones, o algo para mejorar este problema o para prevenirlo, o me quedo ahí nomás a la deriva. Está en uno el poder hacer algo que realmente lo beneficie. También cuando la mente no ayuda, se enferma uno. Pues, Es lo que está usted diciendo, o sea, porque ya mis papás, ya voy a hacer yo, no te ayuda a la mente. Te derrotaste. Y lo que se dice, no es esto el ejercicio, la nutrición. Oiga, muchos dicen, porque uno lo oye, me voy a morir de todos modos. Sí, pero ¿cuánto es el costo? No, olvídense del costo de dinero, que eso le toca a alguien. Es el costo familiar, el costo social, la calidad de vida que yo voy a tener. A ver, usted habla de calidad de vida, la calidad de muerte también. Porque los diabéticos se mueven muchos, yo he visto muertes muy feas. Dígame. Sí, yo creo que... Tengo que ir a una pausa, pero bueno, rapidísimo. Sí, rápido, nada más ponernos un poquito en los zapatos del paciente con diabetes. Cuando a alguien le diagnostican la enfermedad, para muchos de ellos es catastrófico. De hecho, en la gran mayoría de los casos no saben qué hacer. Por eso hay tantas opciones terapéuticas salvadoras que en realidad no lo son. Pero el paciente se va a ellas tratando de evitar las complicaciones que vio en el vecino o en un familiar. De tal manera que no es raro para nosotros ver que solamente el 50% de los pacientes cumplen con los medicamentos que su médico le ha dado. Más de la mitad a veces no lo hace. Y de los que lo hacen, el 27% lo hacen de manera regular y cuando se sienten mal. De hecho, hay un 20% que no se les da tratamiento o no lo siguen.
Y esto es dramático porque al final esto y luego implica sale al mercado una serie de productos Muchísimos. que esto hecho con quién sabe qué Muchísimos. planta Son modas. le ayuda a que no no se disparen Claro. y todo eso es Claro. falso, ¿verdad? en su Todo gran eso es mayoría, falso. claro. Completamente. Usted me había pedido la palabra, se la doy regresando de la pausa.